Buenas tardes. Antes que nada, ya tienen disponible en la plataforma para poder realizar el trabajo práctico. Ya está subido un archivo en Word y ese, ese archivo deben bajar. Pueden bajar ese archivo, leer todo el contenido, completar y luego guardar con su nombre y volver a subirlo en la plataforma. Recuerden que siempre el trabajo práctico vale 10 puntos. Entonces, desde ahora ya tienen disponible para poder hacer. Creo que todavía no está disponible para subir. Tiene una fecha fijada y pueden fijarse cuándo tienen la fecha para poder subir el archivo. Y luego, ahora ya pueden armar. Cuando tengan tiempo ya pueden armar eso. Completan todo y luego vuelven a entregar. ¿De qué se trata el trabajo práctico? Se trata básicamente de ver los gráficos que tiene. Entonces van a simular, básicamente es muy fácil el trabajo práctico. Van a mirar el gráfico que se les muestra. Luego yo hago unas preguntas y tiene 3 respuestas. Y van a responder la respuesta más obvia que corresponde a lo que está ahí planteado. Por ejemplo, una de las preguntas dice si hay o no dispersión de datos. Y si se fijan en el gráfico van a encontrar que encuentran puntos muy separados. Y luego muestra una línea recta. Y si está muy separado de la línea recta, entonces los datos están muy dispersos. Entonces es obvio que eso ocurre. Luego hay unos errores en los gráficos y ustedes van a decir cuál es el por qué se genera ese error. Y son respuestas bastante obvias de acuerdo al tipo de dato en sí que se ve. Entonces, de eso consiste. Y los gráficos se hicieron a partir de estadísticas y regresiones lineales que está hecho en el programa de Python. Entonces, dejo en el enlace del trabajo práctico para que ustedes abran el archivo original y puedan mirar ahí directamente, pueden mirar el código. Pero más que nada, como queremos apuntar hacia ciencia de datos, entonces a veces desde el punto de vista técnico está bien trabajarlo con la librería Pandas o con la librería Skylern, que es una librería para regresiones lineales, o qué sé yo, otra librería como Matplotlib, y usamos más Matplotlib en estos ejemplos para mostrar los gráficos de dispersión. Ahí tienen. Pero más que eso, lo que quiero enfocar es a los gráficos. Entonces van a darse cuenta que se forman unas tablitas de datos. Creo que les dejo ahí cómo se forman los datos. Y analicen. Entonces, de hecho, voy a hacerme de tiempo y voy a grabar otro video explicando más detalles del trabajo práctico. Entonces, para que no quepa dudas, entonces voy a realizar ese video y voy a ir seleccionando los puntos que tienen que tener en cuenta. Entonces, es bastante sencillo y con el video va a ser mucho más sencillo todavía poder entender. Tienen el ejemplo ahí hecho en Python, pero más que eso, quiero que apunten al trabajo práctico a poder analizar ese gráfico y darse cuenta si estamos analizando bien o no según el gráfico. Eso es importante, de hecho no está muy a profundidad, pero les puede servir como marco si es que trabajan en alguna empresa o si van a hacer una tesis o alguna investigación. Se enfoca mucho el tema de los datos y a veces las variables y los datos. Y, por ejemplo, si hacemos bien las encuestas o no, entonces depende un poco de los datos. Entonces, en muchas, en varias preguntas que tiene error el gráfico, es porque se encaró mal los datos. Entonces, ustedes van a elegir, este se encaró mal por esta situación,
este otro se encargó mal por esta situación. Y la respuesta correcta es el que les va a indicar a ustedes cómo es lo que se hace. Por ejemplo, si analizamos las ventas y básicamente tenemos las ventas del mes de enero, un ejemplo, tenemos la venta del mes de enero y cuando básicamente entonces para el trabajo práctico entonces les dejo ya el archivo para que puedan mirar. Entonces antes de empezar la clase ahora ya les aviso que ya tienen el trabajo práctico que pueden ya mirar y lo que tienen que hacer es bajar ese archivo que es la guía, leer todo y completar y volver a subir con su nombre. Entonces es bastante simple. Como estoy diciendo, son unos gráficos lo que tienen ahí y tienen que responder. De hecho, ya les explico que es incorrecto la aplicación de ese gráfico. Entonces, tienen tres respuestas posibles y van a seleccionar. Y como les digo, ya les dejo ahí, pero para que se pueda entender más, entonces, cuando tenga tiempo voy a grabar un video y voy a anexar donde está la parte del trabajo práctico. Entonces, ahí van a poder entender mejor cuál es, qué es el objetivo de ese trabajo práctico. Entonces, para que puedan ir ya mirando, ya les adelanté para que puedan ir mirando ese archivo. Y si les parece obvias, porque hay algunas preguntas que lo hice bastante obvias para que lo puedan entender, entonces lo van a poder completar ya directamente y tener ya el trabajo terminado cuando quieran o tengan tiempo para poder empezar. Entonces ya van a ganar tiempo respecto a eso. Creo que todavía no está el tiempo para subir en la plataforma, pero ustedes ya pueden descargar el archivo y completar. Eso es con respecto al trabajo práctico. En cuanto a nuestra materia, creo que tenemos 1 o 2 semanas. Voy a fijarme un poco cuando tenemos el examen de la materia. Voy a irme hasta ahí para poder averiguar bien cuál es la fecha exacta de la segunda parcial. La segunda parcial tenemos el 1 de junio, que sería aquí en 15 días. Entonces, esa es la fecha que tenemos prevista. Entonces, para el examen tenemos todavía una semana de clases todavía tenemos para realizar el trabajo práctico. Entonces, es eso. Y les habilité a todas las personas que les falta hacer su trabajo práctico. Los 10 puntos tienen ahora habilitado para poder seguir completando sus tareas. Aquellas personas que tengan problemas me pueden avisar después con un mensaje para que si es que tienen problemas de hacer su trabajo práctico o tienen problemas en que no les validan las preguntas en los cuestionarios, entonces puedan tener acceso para poder editar eso y poder continuar con sus trabajos prácticos. Entonces tienen todavía la posibilidad. Y hoy ya no, pero para la semana o la que viene, como tenemos recién el examen en 15 días, entonces voy a alzar en la clase que corresponde a la próxima semana, ya que es la última semana antes del examen. En esa semana voy a hacer el contenido de lo que van a estudiar para el examen. Entonces voy a preparar eso. Cuando tenga tiempo ya, entonces le indico y alzo ahí los archivos que van a utilizar, que son los que ya estuvimos viendo en la semana. No sé si este material que estoy ahora, no sé si va a entrar porque es un material bastante largo. Que habla de criterios para análisis de datos. Es un material bastante largo que vamos a tratar una parte esta semana y probablemente la otra parte en la otra semana. Es un material bastante extenso. Entonces, o les recorto para el trabajo práctico o pasamos para las finales o vamos a ver. Voy a fijarme cuáles son los contenidos que ya
estuvimos dando y de acuerdo a eso voy a seleccionar los materiales. Y si este material que está aquí, este de criterios, entonces probablemente ya dejemos para la final. Entonces voy a seleccionar los materiales que vamos a usar para la segunda parcial y para la final. Como hay varios materiales, entonces vamos a ver cuáles quedan para la final y cuáles quedan para la segunda parcial. Esta semana entonces voy a ver eso. Puede ser que ya encuentren mañana o el domingo o la otra semana todo el material con respecto a lo que van a estudiar para el trabajo práctico. Y como les digo, tienen todavía habilitado ahí para que puedan realizar el tema de sus trabajos prácticos. Entonces, tienen todavía habilitado eso para que puedan realizar. Y la tarea de esta semana es responder preguntas y tiene puntaje de 2 puntos. Lo que sí van a tener en cuenta es como este material es largo, entonces las primeras hojas es lo que vamos a enfocar esta semana, entonces solo eso van a estudiar para responder las preguntas, entonces de eso es lo que van a tratar de solamente estudiar lo que corresponde a esta semana, que son unas cuantas hojas, así como les puso, solo leer las primeras hojas del PowerPoint, ya que la clase continúa la próxima semana, entonces para que no haya confusión, entonces solamente van a estudiar esos materiales. Bueno, entonces ahora podemos empezar las clases con esas explicaciones de que ya tienen el trabajo práctico para poder mirar. Voy a tratar de subir un video explicando con detalle qué es lo que van a hacer. El PowerPoint de esta clase, entonces solamente las primeras hojas van a estudiar para poder responder las preguntas y las otras van a quedar para la otra clase que tengamos la continuidad con esto. Y voy a tratar de subir un video cuando pueda explicando el trabajo práctico. También, como es una guía de trabajo práctico, ya está facilitado ahí y entonces solamente van a hacer preguntas de selección múltiple y van a seleccionar de 3 selecciones múltiples, van a seleccionar una. Entonces, solo un criterio, no es que de 3 selecciones múltiples, o sea, de 3 opciones para selecciones múltiples, van a marcar 2 o 3, solamente una. Entonces, es bastante simple la tarea y va a consistir en analizar el gráfico. Entonces, hay preguntas muy obvias que básicamente allá a primera vista ya se van a dar cuenta de cuál es la opción más correcta. De todas formas, voy a tratar de hacer un video. En el video voy a mostrar cómo se completa eso. Y si hay tiempo también en el video voy a mostrarle algo el código, que es un complemento, porque ustedes pueden hacer el gráfico en Excel o pueden hacer en un gráfico en un programa de estadísticas o pueden hacer en otro tipo de programas, pero aprovechan nuestra materia, entonces está realizado con Python y Pandas y otras librerías. Entonces es lo mismo, pero solamente que acá tenemos acceso al código de cómo se hizo. Y ahí tiene un enlace para poder ver cómo se hizo cada uno de esos gráficos que están colocados en las preguntas. Y les muestro ahí cómo se hace un data frame, que es básicamente una pequeña planilla de Excel con unos cuantos datos, con unos pocos datos, porque si no va a ser un poco más complicado cargar eso. Entonces ahí tienen eso para que puedan ver. La fecha de entrega del trabajo práctico está todavía para otras semanas, pero sí ya pueden bajar y mirar el trabajo práctico y completar, y cuando llegue la fecha de subir, lo suben. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la clase. Ahora vamos a ver algunos criterios de análisis de datos, ya que básicamente por un lado estamos viendo lo que es ingeniería del conocimiento, que es el nombre de la materia, pero estamos también tratando de enfocar un poco el análisis de datos.
análisis de datos o data science. Entonces, muchas de esas cuestiones tienen que ver con informática, pero también tienen que ver con un ámbito más general que puede llevarlo cualquier persona de otras áreas. Entonces, una persona administrativa de alguna empresa o una persona que conoce marketing también lo puede llevar. Claro, no lo va a llevar a un nivel de como lo lleva un informático desde el punto de vista de programación, pero sí de entender cómo funciona una empresa y desde el análisis de datos. En algunas carreras se intensifica un poco esto y a otras no tanto. Entonces, dependiendo del nivel de las carreras, tienen más o menos conocimiento del análisis de datos. Y muchas personas se forman en el día a día de su trabajo pudiendo analizar los datos. El tema de analizar los datos es mirar gráficos, estudiar patrones. Entonces, es entrar un poco cómo funciona una empresa y quitar ciertos datos, filtrar datos. Son cosas que nosotros como informáticos hacemos con una herramienta de consultas de base de datos. Pero las otras profesiones lo hacen con una herramienta tipo Excel, tipo Power BI o otras herramientas mucho más básicas. Al final todos llegan a un mismo resultado, que es la obtención de gráficos. Y al final en las empresas en su gran parte, cuando se hace una presentación dentro de un directorio de trabajo o de los directivos de una empresa, generalmente lo ven expresados en forma gráfica. No lo van a ver expresados de forma numérica porque primero mostrar esa información en números es bastante complicado y a veces por el tiempo también conviene más mostrarlo de forma gráfica. Entonces muchas de las herramientas se enfocan en ver desde el punto de vista gráfico. Pero antes que eso, ya sea que sea el trabajo de investigación científica, porque todos apuntan al análisis de datos, ya que sea un análisis de datos propiamente dicho de un proyecto de investigación, sea un análisis de datos de una tesis, cualquier tipo de carreras, desde medicina, informática, ingeniería o lo que sea. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el comportamiento de las abejas, por ejemplo, y anotamos ciertos datos, al final vamos a necesitar analizar esos datos. O, por ejemplo, ponemos ciertas bacterias en un ambiente donde se van a cultivar y básicamente eso también van a tener un comportamiento, algún patrón que vamos a analizar. O en el caso de medicina, eh, por ejemplo, sabremos si, por ejemplo, el caso más común para poder pensar un poco en el sentido es analizar un conjunto de 100 personas y ver cuáles de ellas fuman. Y de ese grupo ver si tiene alguna enfermedad. Entonces, con el análisis de datos se puede concluir, por ejemplo, que fumar eh, favorece al cáncer, a la aparición del cáncer. O fumar hace que las personas adelgacen. O fumar provoca dolor de cabeza. Entonces son datos que se le van preguntando a las personas y de ahí se van a quitar una conclusión. Y al final se requiere el análisis de datos. O una persona que va a hacer una tesis, entonces también requiere del análisis de datos. Entonces, si va a analizar si el software que va a lanzarse al mercado va a gustar o no va a gustar al público o va a ser un producto o no consumible o consumido. Entonces, también se pueden aplicar esos análisis de datos. Y si fuera una persona de marketing, el marketing es un campo bastante amplio para el tema del análisis de datos, ya que generalmente se analizan si si analizamos por franjas de edades, entonces, ¿qué preferencias tienen? Entonces, imagínense que yo soy una empresa de marketing y a mí me encargan en hacer el marketing de una universidad. Entonces, primero tengo que saber el rango de edades.
Y vamos a suponer que yo deseo saber qué, qué gustos tienen los jóvenes y algunos mayores. Entonces, primero necesito saber a qué rango de edades voy a abarcar mi mercado. Entonces, a partir de ahí, voy a empezar a hacer mi investigación. De hecho, eh, no puedo hacer eh, mi marketing a personas de 15 a 17 años, ya que están todavía en edad escolar, entonces no requieren todavía ese tipo de publicidad. Entonces, enfocar a personas desde 18 años para adelante para hacer mi campaña de marketing. O por ejemplo, si quiero lanzar un nuevo producto eh, para niños, un juguete para niños, entonces no voy a enfocar a mi público de personas de 20 años, sino voy a enfocar desde 3 hasta 10 años. Entonces, hay muchas cosas que se pueden quitar con el análisis de datos. Pero así también, etapas previas al análisis de datos, así como que ustedes van a hacer en algún trabajo, ya sea de tesis o algún trabajo laboralmente hablando, entonces siempre para algunas cuestiones se planifica. Entonces se van anotando, yo para hacer esta cosa necesito esto, esto, esto. Con, con el trabajo pasa que a veces el trabajo es rutinario y ya sale en forma automática todo el proceso de los trabajos que se hacen en las empresas. Pero originalmente se deberían o se planificaban en algún momento dado. O si se hacen proyectos nuevos, entonces requiere una planificación antes de empezarlo. La misma cosa que si van a hacer una tesis, ustedes arman la ficha de tesis, que es básicamente una planeación, donde básicamente dividen por etapas de lo que van a desarrollar. Entonces, en la primera etapa voy a entrevistar a estas personas. En la segunda etapa voy a revisar estos materiales bibliográficos. En la tercera etapa voy a escribir ciertas porciones de mi tesis. Y así sucesivamente entonces se van planificando y se van armando. Entonces hay ciertos criterios que se utilizan antes de hacer un trabajo. Y así como por ejemplo un partido de fútbol, básicamente el director técnico con los jugadores planifican cómo va a ser la estrategia, así también se arma una estrategia de cómo va a ser el análisis de datos. Y ahí se pone los puntos que se necesitan. Los que les voy a citar ahora y los que les voy a hablar ahora básicamente son recomendaciones útiles para que después cuando se haga el análisis de datos sea exitoso. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para que en cada cosa que vamos a hacer, después el análisis de datos pueda funcionar. Bueno, ahora entonces empezamos. Vamos a ver algunas etapas previas al análisis de datos. Básicamente son como 35 recomendaciones. Y algunas de las recomendaciones se relacionan una con otras, por lo que son muy parecidas. Entonces, el primero es definir el objetivo de análisis de datos. Antes de comenzar es esencial tener claro el objetivo o pregunta que se desea responder en el análisis de datos para establecer las métricas y los enfoques adecuados para el análisis. Bueno, así como ustedes podrían hacer una tesis, porque una tesis también puede ser un análisis de datos, lo que primero tenemos que saber es qué quiero hacer. Y hay ciertas preguntas como eh, uno se hace, ¿qué quiero hacer? Y de ahí surgen algunas respuestas y puedo hacer esto, esto o esto. Y alguna de esas preguntas es también la formulación de objetivos. Entonces, el objetivo es hacia dónde yo voy a apuntar. Por ejemplo, quiero hacer una campaña de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto que es una cerveza. Bueno, entonces mi objetivo es entonces delinear entonces si ese producto puede o no tener éxito en el mercado. ¿Y cómo hago eso? Bueno, entonces lo primero es que definir un objetivo. Y ahí entonces tengo que poner, es en conocer las preferencias de las personas para una nueva marca de cerveza. Eso sería mi objetivo. Entonces,
primero es enfocarnos ahí. Y a partir de ahí es establecer métricas y enfoques adecuados para su análisis. Ya que esas métricas que dice ahí son los puntos a los cuales yo quiero llegar o cómo yo voy a medir eso. Si yo digo, por ejemplo, quiero saber las preferencias de los jóvenes respecto a la cerveza, pero ¿cómo hago para medir? Entonces, ahí veo las preguntas que voy a hacer con la encuesta y los datos que voy a obtener. Pero los datos que voy a obtener yo tengo que medir, entonces tengo que poner, por ejemplo, qué unidad de medida voy a usar o qué criterios voy a usar. Ahora se usa mucho en un término que se llama KPI, que, que tienen, por ejemplo, en Power BI para poder medir. Y las empresas están usando mucho eso para evaluación de personal o para la evaluación de las metas que se van imponiendo. Por ejemplo, mi meta es vender aquí a 3 meses por un valor de $3,000. Esa es mi meta. Y culmino la meta y llego hasta 2,000. Entonces hay un cálculo índice que es la división entre 3,000 dividido 2,000 y ahí me sale cuánto es el porcentaje de lo que, de lo que llegué a mi meta. Entonces supónganse que yo definí mi meta de $3,000 de venta y alcancé los 3,000. Entonces, si alcanzo los 3,000, entonces tengo un 100%, porque alcancé eso. Y si no, tengo 0,98 o 98%. Entonces, se definen métricas útiles para su medición. Y bueno, entonces, primero queremos saber qué vamos a hacer. Segundo, vamos a recopilar los datos. Y ahí entonces se arman el tema de las planillas, en Excel o cualquier otra herramienta o herramientas estadísticas y se va colectando los datos. Entonces ahí o pueden solicitar por correos electrónicos a ciertas personas que completen eso o pueden hacer sorteos y con los sorteos entonces hacer que las personas eh, den su opinión o se van en las calles y llevan una plancheta y van anotando o se van en personas o conocidas puntualmente, se van a visitar las casas y van anotando. Entonces, ahí van a obtener eso. Entonces, es importante recopilar esa información. El primer paso es recopilar los datos necesarios para su análisis, ya que sin los datos no vamos a poner análisis de datos. Entonces, nuestro elemento principal es el análisis de datos. Otra cosa importante, entonces, es importante alimentar a un sistema con datos. Si yo tengo un negocio y no tengo datos, o si me dedico a alguna cuestión y no tengo datos, entonces es muy difícil predecir. Me puedo valer de la intuición, pero eh, hay personas ávidas con el tema de las intuiciones, pero otras no tanto. Entonces puede fallar mi intuición y hacer cálculos erróneos, mentales erróneos. Por ejemplo, yo pienso que se venden muchas papas fritas, pero no tengo esa información. Entonces me guío por mi intuición. Entonces soy un importador e importo una gran cantidad de papas fritas sin información previa. Pero si yo tuviera información exacta, me daría cuenta que el mercado está saturado de papas fritas. Entonces voy a hacer una gran inversión sin salida. Para eso son importantes los datos, para poder analizar previamente lo que yo voy a hacer. Entonces tomar buenas decisiones. Entonces para eso. Entonces dice acá el primer paso para recopilar los datos necesarios para el análisis. Estos datos pueden provenir de diferentes fuentes, como base de datos internas, archivos CBS o de Excel, por ejemplo, APIs de programaciones, o sea, APIs de, de programas que tengamos en la empresa, encuestas o registros en línea. Entonces, registro en línea, por ejemplo, puede ser una web o un correo electrónico. Una encuesta puede ser electrónica o a mano. A veces, por ejemplo, si tuviera yo un programa de control de stock dentro de mi empresa, entonces puedo saber las compras de los productos y las ventas.
Entonces, y puedo saber con el margen de ganancia, entonces puedo generar gráficos y ya tener esa información ahí. Muchas de estos análisis de datos, muchos de los software ya proveen. Muchos de los software están atendiendo, inclusive en las páginas web. No necesariamente pueden pensar que necesitan Power BI o Excel o otra herramienta gráfica para mostrar. Si ustedes se fijan en el mercado, la tendencia es que inclusive desde las páginas web, ya que hay varios frameworks o varias herramientas, inclusive simplemente de página web, que ya tienen la capacidad de tirarle los datos así en bruto y él genera gráficos. Entonces, muchos de los diseñadores gráficos inclusive tienen eso. Entonces, la tendencia es que no solamente hoy en día nuestros programas puedan cargar datos, mostrar esos datos, puedan imprimir eso, sino también esa capacidad gráfica de análisis. Y no es algo tan trivial hoy en día, ya que poder encontrar en cualquier herramienta esos sistemas de análisis de datos. De hecho, no son muy maleables, pero ya tienen ahí disponibles. Maleable en el sentido de que no puedo seleccionar, esto no puedo parametrizar hasta cierto punto nomás, se pueden manejar eso, pero sí ya brindan mucha información. Entonces aquí podemos hablar de las APIs, que son los programas que de repente ya nos proveen ciertas informaciones. La otra es la exploración y limpieza. En algunas herramientas, como el Power BI o las de Excel, actualmente las nuevas versiones tienen capacidad de limpiar los datos. Entonces tienen sistemas de chequeo. Si es que, por ejemplo, imagínense que tiene que completar todas las columnas de Excel y hay una línea que tiene un dato, entonces evidentemente quedan huérfanos los otros, y que es mejor borrar esa línea porque está introduciendo información que no nos puede ser útil. O sea, es mejor que estén completas antes que no. O si miramos, por ejemplo, hay duplicaciones, entonces eliminar esas duplicaciones. Hay herramientas que lo hacen automáticamente y otras que usted o que cualquier persona tiene que entrar a hacer a mano. Yo tengo que entrar a filtrar eso y darme cuenta ordenando y colocando ahí, entonces darme cuenta que esta columna y esta fila son iguales, entonces ir filtrando. Si ustedes se acuerdan, las formas normales para poder convertir de la primera, segunda, tercera forma normal para la creación de tablas relacionales en una herramienta de base de datos, es el proceso de limpiar los datos. Ese es el mismo proceso. Para las personas que son informáticos, entonces es ese proceso de limpieza de datos, el tema de la exploración, y está muy ligada con esta integración de datos. Entonces, es esto. Es exploración, integración y transformación. Estas tres herramientas tienen estos programas, o si no, tenemos que hacer a mano. Cuando tenemos gran cantidad de información es más difícil hacer a mano y a veces requerimos de ciertas herramientas, ya sean que sean base de datos relacionales o no. En Power BI generalmente o en Tableau, que ya les mostré, pero todavía no les mostré cómo hace todo el proceso. Básicamente nosotros en cada hoja que armamos en Excel y le ponemos un nombre, él va a asumir como un nombre de tabla. Y cuando yo pongo una columna de código y en la otra hoja pongo o el mismo código y yo armo, por ejemplo, con los datos, por ejemplo, una tabla de productos y otra tabla de movimiento de productos, automáticamente el Power BI y el Tableau entonces arma una relación de uno a muchos. Entonces, esas mismas herramientas ya están cumpliendo esta exploración, integración y transformación. Si no, se hace a mano. Y si no, también si van a entrar por lenguaje R o lenguaje de Python con pandas, van a requerir ese mismo elemento de exploración
limpieza y integración de datos y la transformación de datos. Son cosas que nos sirven para poder encauzar nuestro trabajo. Por ejemplo, imagínense en un ejemplo sencillo. Ustedes van a entrevistar a 100 personas y le van a preguntar su sexo, si es masculino o femenino. Y van a anotar con una M de masculino y una F de femenino. Y van a cargar esos datos a mano. Entonces van a poner M, F, F, dependiendo de si es masculino o femenino. Pero en algún momento le dieron a otra persona para que cargue esos datos y cargó otra cosa. Cargó la letra G, la letra Z, cualquier letra. Esos son basura. Basura porque no nos va a servir a nuestra información. Entonces tenemos dos opciones, o corregir eso o borrar esos registros. Entonces, tener menos datos para analizar, pero poder limpiar, por eso se llama limpiar esos datos. Y eso son cosas que se pueden hacer automáticamente o a mano. O como en el caso de la base de datos, cuando tengo una tabla muy grande, puedo reducirla en varias pequeñas. Entonces, a eso corresponde. Entonces, la exploración y limpieza de datos es, una vez obtenidos los datos, se debe explorar y comprender su estructura. Esto implica verificar la calidad de los datos, identificar los valores atípicos. Imagínense que ustedes están cargando en miles de dólares y encuentran, por ejemplo, valores muy grandes. Entonces, ustedes, por ejemplo, cargan 1000, 2000, 3000, 4000 dólares, 5000, 2000, 3000. Son esos los valores de los rangos que manejan la empresa. Y de repente encuentran 550 mil millones. Entonces, esos son rangos atípicos que están fuera de rango de lo que maneja la empresa. Entonces, evidentemente o probablemente esos datos no sean los correctos. Se deben buscar patrones y ver que esos patrones se ajusten a ciertos rangos. Y a eso se le llama también calidad de datos. A la calidad de datos se refiere cuando en nuestra base de datos la información cargada es más fidedigna, es más verdadera. Entonces podemos confiar en esos datos. Por ejemplo, en una empresa reciben datos de los clientes. Imagínense que los clientes no están enfrente cuando se digita su número de celular y el cliente llena a mano esos datos. Y hay un departamento de digitación que básicamente toma los datos escritos en papel y los carga. Entonces a mano va a ir cargando los datos de los clientes. Pero acuérdense que las personas no siempre están predispuestas por muchos motivos a rendir el 100%. A veces están al 100%, a veces 90% o a veces es menor el rendimiento. Cuando menor es el rendimiento de las personas, cualquiera sea el caso, entonces puede llegar a que las personas cometan errores y carguen números errados de celulares. Entonces estamos teniendo basura prácticamente. Y podemos decir así, cuando nuestra base de datos está correcta tenemos 100% en calidad. Y cuando nuestra base de datos no tiene datos verdaderos, entonces baja su calidad. Y a eso se refiere a la calidad de datos que depende de nuestra empresa. ¿Por qué depende de nuestra empresa la calidad de datos? Porque muchos de los datos son críticos. Por ejemplo, en una empresa financiera o donde el cliente tiene que pagar una deuda, ¿qué va a pasar? Si no tengo bien su número de línea baja, no tengo bien su correo, no tengo bien su dirección y otros datos, no sé dónde trabaja. Entonces prácticamente voy a querer ubicar a esa persona que no está pagando su deuda hace 3 o 4 meses, le quiero informar de que tiene deuda y que en 6 meses si no paga, entonces puede pasar a judiciales, pero no le van a encontrar la persona porque no tengo bien cargados sus datos. Entonces por eso es importante para cualquier sistema
de tener el tema de la calidad de datos. Y acá en el tema del análisis de datos pasa lo mismo. Para análisis de datos, nosotros necesitamos que sean lo más verdaderamente posible o tratar que sean lo más exactamente posible a lo que necesitamos. O si no, nuestro análisis de datos va a disparar hacia otro lado y nosotros queremos medir una cosa, no va a ser lo que nosotros queremos medir. Entonces, depende mucho de la calidad de los datos. La otra cuestión es el tema de completar los datos faltantes y realizar limpieza de datos. En general, asegurarse que los datos estén en un formato adecuado para su análisis. Etapa previa al análisis de datos es tener los datos correctos. Otro es la integración de datos. Con múltiples fuentes de datos se debe integrar en un solo conjunto de datos coherente. Esto implica combinar datos correctamente, asegurarse que tengan una estructura consistente y resolver cualquier inconsistencia que pueda hacer. Y el otro es la transformación de datos. Es necesario transformar los datos antes del análisis. Esto puede incluir conversión de variables a diferentes unidades, normalización de escalas, codificación de variables categóricas o la creación de variables derivadas que sean relevantes para el análisis. Por un lado, si leen un poco se van a dar cuenta que es básicamente lo que se hace para armar una tabla en la base de datos. Se normaliza eso. Entonces, si tienen muchas informaciones, puede separar y poder quitar las redundancias que tienen. Entonces, si repiten n veces el código, entonces llevar el código en una tabla y dejar solamente el movimiento que tengan los otros datos que sean de relevancia. O van a repetir, por ejemplo, el código y el precio en cada tipo de movimiento. Entonces llevan a una tabla y van a distribuir mejor. Y ese tema de la integración de datos, entonces es crear básicamente las estructuras así como van a ir quedando los datos. Y la transformación de datos, por ejemplo, puede ser transformación de tipo de datos. O por ejemplo, en vez de llamarle masculino y femenino, en vez de llamarle una M y una F, ponerle números. Entonces después puedo hacer cálculo directamente con 1 masculino, 0 femenino y de repente puedo hacer con esos cálculos y entender datos mucho más útiles. Y la transformación de datos es lo que básicamente hacen ciertas herramientas que convierten de un tipo de datos a otro. O si de repente, como dice acá, la escala. Por ejemplo, estoy en una empresa de construcciones y el que me anotó los datos me anotó en centímetros. Entonces me anotó cuánto mide una puerta en centímetros y cuánto es la longitud del terreno en centímetros. Pero después se va el arquitecto o el ingeniero y no le va a servir porque son unidades de medidas que no usan. Generalmente usan el metro porque les es más práctico y porque básicamente no van a medir en dimensiones pequeñas, sino van a medir dimensiones más grandes. Entonces, la métrica en sí va a ser más larga. Entonces, conviertan de centímetro a un kilómetro, por ejemplo, le va a salir un número muy grande. Entonces, es muy impráctico trabajar con centímetros para algunas cuestiones. Entonces, a veces hay que acomodar esa métrica que necesitamos hacer. Y otra cuestión, aparte de lo que es forma de números o conversiones de datos o lo que sea técnico así de datos, también está en el tema del análisis, pensar ya a futuro. Y ahí puedes pensar qué variables va a tener mi investigación. Y ahí puedes decir, si voy a analizar si el cáncer influye, o sea, lo que quiero decir es, si fumar daña la salud, entonces, ¿cuáles son mis variables? Entonces, uno es, por ejemplo, el cáncer o otra enfermedad, esa es una variable de estudio. La otra variable es el cigarrillo, entonces, ir pensando ya en las variables que va a tener tu investigación. Después tenemos
Seguido a esto tenemos el tema, como ya dijimos, es la selección de variables. Y aquí depende mucho de la investigación que se va a hacer. Si no seleccionamos bien nuestras variables, vamos a hacer una investigación y después podemos darnos cuenta que hacían falta más variables o que a veces ya están llenas de variables y no nos sirven esas. Entonces, dice acá, si tienen muchas variables para reducir la complejidad y el tiempo de procesamiento, esto implica identificar las variables más relevantes para el objetivo del análisis. Por ejemplo, si van a analizar los cigarrillos influyen no en la salud de forma positiva o negativa, entonces otras variables, por ejemplo, pueden ser que la persona tome té, tome café, tome leche y chocolate. Pero ninguna de estas me van a ser de utilidad para mi análisis, entonces es preferible que no estén dentro del análisis y dentro de las preguntas que voy a hacer, ni tampoco ser las variables de estudio. Entonces voy a reducir solo a enfermedad y a cigarrillos mis variables. Entonces voy a reducir mi campo. Entonces eso está relacionado al objetivo que quiero llevar. El otro tema es el análisis exploratorio de los datos. Como dice su nombre, es exploratorio, que es la primera visión que nosotros vamos a tener de respecto a algo nuevo que vamos a investigar o hacer el análisis. Imagínense una tesis que quieran enfocar. Entonces, quieren desarrollar un software que se conecte con otro sistema. Entonces, vamos a suponer que quieren desarrollar un software que sea de domótica. Y ese software de domótica tengan dos servidores y quieren saber si esos dos se van a interconectar entre sí. Pero ustedes no conocen los equipos que se utilizan, no saben nada de la parte técnica, entonces tienen que empezar a revisar materiales, ver videos y consultar si hay en el mercado esos equipos. Entonces ocurre un análisis exploratorio que es la primera forma de poder enterarme o quieren hacer una tesis si cae un rayo y yo puedo medir el rayo, entonces meter en un software que me analice y que me desconecte un equipo cuando ocurre un rayo. Pero eso es mi proyecto, mi idea. Pero ¿cómo hago eso? Entonces ocurre un análisis exploratorio. Y dice, antes de realizar un análisis más profundo, es útil realizar un análisis exploratorio de los datos. Entonces, echar una mirada a esos datos. Usted dice una encuesta y ahí ven si los datos les satisface o no, si hay algo que cambiar, si van a repetir la encuesta, si algunos de los datos requieren cambiarse o algunos de los datos eh, no son los más correctos, entonces pueden cambiar en el proceso. Entonces, antes de realizar un análisis más profundo, es útil realizar un análisis exploratorio de los datos. Esto implica generar visualizaciones, calcular estadísticas descriptivas y buscar patrones o relaciones iniciales a los datos. Esto nos ayudará a comprender mejor los datos y generar hipótesis para un análisis más detallado. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta que pueden hacer ciertos cálculos estadísticos y probando ya. Entonces, yo quiero hacer análisis de datos, ir probando ya a ver qué sale, generar ya unos gráficos. Entonces, ya tengo cargado algunos datos y ver qué ya puedo visualizar con esos datos que tengo. O necesito cambiar algo, o necesito agregar algo, estoy enfocando mal. Entonces, ir cambiando ya en ese proceso. Sería el análisis de datos, pero preliminar, este mismo análisis de datos que voy a hacer después, pero ir probando ya. Entonces, pónganse que tengan que entrevistar 100 personas y ya han entrevistado 5. Carguen ya eso en una planilla de Excel y generen ya sus gráficos. Vean si los datos o los gráficos le está llenando eso de lo que ustedes quieren realizar. Y si no, entonces es momento de ir acomodando y cambiando. Por ejemplo, si quieren saber las preferencias de las personas,
respecto a una bebida alcohólica o de gaseosas. Entonces, si ustedes preguntan si les gusta café, por ejemplo, nada que ver con el tema de gaseosas, entonces eliminar esos datos y cambiar por otro. Entonces, preferentemente, si le gusta, la pregunta sería qué marcas de cerveza es lo que más le llama la atención. Entonces, por ahí está más enfocado que preguntando si le gusta o no café. Es una pregunta que no tiene sentido, pero puede ayudar a entender un poco. Y el tema de generar hipótesis es para el tema de investigaciones. Entonces, una hipótesis es exactamente eso, que lo que se dice que fumar daña la salud, que es una hipótesis. Entonces, yo genero una hipótesis porque no sé a priori si fumar daña la salud. Hoy en día sí se sabe, pero imagínense hace unos 100 años, donde empezaba recién a industrializarse el cigarrillo, entonces no sabrían con certeza de si eh, si el cigarrillo daña o no la salud. Esos, esas informaciones que hoy tenemos son hipótesis que se realizaron hace 50 años aproximadamente del nacimiento de ese producto. Otro es definir los criterios de inclusión y exclusión. Si los datos contienen una gran cantidad de observaciones, para limitar el alcance de tu análisis, esto podría implicar selección de un rango de fecha específico, centrar en una muestra representativa o excluir datos que no cumplan ciertos criterios predefinidos. Entonces, es tratar de ir de acotando un poco nuestro alcance. Entonces, eso va a depender de nuestro objetivo y eso depende de cómo yo defino mi objetivo. Cuando yo defino mi objetivo, no puedo lanzar un objetivo muy grande con un alcance muy grande. Si es posible, tiene que ser más pequeño para que pueda tener mejor el control sobre lo que estoy investigando o analizando. Entonces, no se vayan a algo muy grande, o mejor, no nos vayamos a algo muy grande, porque probablemente después tengamos que hacer este trabajo de incluir algo o excluir algo. Entonces, probablemente tengamos que excluir muchas cosas. Por ejemplo, quiero analizar los dispositivos inteligentes y ustedes se van, por ejemplo, un reloj inteligente, un celular inteligente, una red eléctrica inteligente, una domótica inteligente, una cafetera inteligente, pero cada vez estoy aumentando más mi espectro de análisis. Pero lo que yo quiero al final saber es qué impacto tiene el smartphone en la vida de las personas. Entonces, no que no voy a tratar de abarcar todo, sino voy a tratar de excluir muchas cosas que no están de acuerdo a lo que yo voy a estudiar. Otro es establecer un marco teórico. Así como ustedes establecen un marco teórico dentro de sus tesis o de algún trabajo, también es importante dentro de una empresa definir un marco teórico. El marco teórico es básicamente la información previa o conceptual que yo tengo sobre un estudio de una empresa. En muchas empresas ese marco teórico ya está inmerso en el trabajo que se realiza. Y en otros que son nuevos, entonces ese marco teórico es esa base teórica que me va a permitir conocer más del trabajo. Y ahí necesito de varias fuentes, ahí depende de las fuentes que vamos a usar. Si es trabajo de tesis, esa fuente de información van a ser los libros o los materiales bibliográficos que tengamos. Si es una empresa, probablemente sea consultar a un compañero de trabajo que conoce más del tema. Entonces, si ustedes son informáticos y están relevando cierta información, probablemente cuando tengan que hacer un sistema van a ir, por ejemplo, le pueden preguntar a un contador, a un administrador, a una persona que tiene muchos años de experiencia en esa empresa. Entonces,
se van a ir a enfocar a esas preguntas y van a tener su marco teórico. Y acá dice, es útil un marco teórico o conceptual que guíe al análisis de datos. Esto implica revisar la literatura existente, teorías, modelos relevantes que respalden el objetivo de la investigación. Un marco teórico sólido puede proporcionar una base sólida para interpretar los resultados de análisis. Es conocer un poco de la empresa para poder hacer ese trabajo. Entonces, si yo fuera una empresa de marketing y me envían, por ejemplo, para que haga marketing para calzados deportivos, entonces yo necesito primero saber qué es un calzado deportivo, si es una marca X en especial, qué modelos tiene. Entonces, a partir de ahí, de esas informaciones previas, voy a tener mi marco teórico, que es la base en sí. Por ejemplo, si estoy en una institución del Estado, entonces en la institución del Estado o en muchas otras, tiene muchas regulaciones de leyes. Entonces, mi marco teórico es la regulación de leyes que le está limitando el área de trabajo a esa institución. Entonces, tienen que ver también con los marcos regulatorios. Inclusive si fuera una empresa privada, hay ciertos marcos regulatorios que limitan las acciones de una empresa eh, en el caso de que paguen en la SED, por ejemplo, algún impuesto. Entonces, o que tengan que tributar o no. Esas son limitaciones o son marcos de trabajo que hay que tener en cuenta. Inclusive hoy en día que se está moviendo en la facturación electrónica, aunque yo me dedique a hacer software de control de stock, también existe un marco regulatorio que me está obligando a que yo también investigue el tema de cómo hacer facturas electrónicas. Y hay un montón de reglamentos y de requisitos que se necesitan. Entonces es importante un marco teórico. Y eso es importante como ayuda complementaria a mi análisis de datos. Entonces me puede ayudar mucho a delimitar el rango de los trabajos que yo necesito hacer. Otro es definir las hipótesis, que estaba relacionado con este otro. Como les dije, aquí básicamente está definido las hipótesis dentro del análisis exploratorio. Hay muchas cuestiones acá relacionadas. Entonces, acá la hipótesis está basado en el objetivo y el marco teórico, que es este que está acá. Dependen de establecer las hipótesis de investigación que sean medibles mediante el análisis de datos. Entonces, es definir, yo quiero tal cosa y yo pienso que mi análisis de datos va a ir hacia aquí. Entonces, yo ya le doy un norte a eso. Yo más o menos ya estoy pensando en esta posibilidad o en esta. Entonces, digo, mi producto va a tener éxito o va a tener fracaso. Entonces, yo estoy presuponiendo con eso, con la hipótesis. Luego se planifica el diseño o estudio de análisis. Determina los métodos y técnicas analíticas. Se trata de estudio observacional o experimental y cómo recopilar los datos relevantes para responder las preguntas de investigación. Entonces, se planifica un poco cómo va a ser nuestra análisis. Como les dije, antes de hacer este análisis es bueno planificar. Todo lo que estamos viendo acá son recomendaciones útiles. Puedo hacer mi análisis de datos sin que tenga esto, pero convendría por lo menos algunos de estos ir cumpliendo. Otro es preparar el entorno de análisis, asegurarse de tener herramientas y software adecuados para llevar a cabo el análisis de datos. Esto puede incluir paquetes de software estadísticos, como por ejemplo desde una planilla Excel, hojas de cálculo como dice acá, entornos de programación como Python o el lenguaje R, que son los que se utilizan para el análisis de datos, pero no es, pero como dice acá, se puede inclusive no usar Python o lenguaje R, sino simplemente programas estadísticos. Y desde ahí ya se puede hacer el análisis de datos. Hoy en día está muy de moda el Python y R, y a veces le está obligando inclusive a personas que no son de informática a manejar el lenguaje Python R. No sé si ven en las redes sociales el bombardeo que hay de
de cursos de Python y R, o van a encontrar ya profesionales que son administrativos, contadores, economistas en Paraguay y en todo el mundo que están empezando a diseñar en Python y R y no son informáticos. Es porque siguieron algún curso de análisis de datos y le estuvieron enseñando dentro de esos cursos lenguaje Python y R. Entonces, ahora están diciendo, si es que se dicen en algunas propagandas, que un buen analista de datos tiene que saber Python y R. Van a encontrar mucho de eso. Pero no necesariamente porque podemos trabajar con una hoja de cálculos Excel. Eso es lo que esto está muy de moda y como que estas personas ya aprendieron, entonces ya están empujando para que otras vayan aprendiendo eso. Entonces muchos están diciendo que Python y R se tiene que usar para análisis de datos. Claro, como informáticos sabemos que en programas enlatados como una hoja de cálculo o estos software estadísticos tienen sus limitaciones en cuanto al estudio que se puede enfocar. Y cuando ustedes tienen acceso a un programa de computación como el Python o R, esas limitaciones va a depender solamente de la capacidad del programador y del entendimiento que se puede ir adquiriendo. Entonces, tener un espectro más grande. Pero hay cosas que vas a trabajar mejor con este tipo de herramientas, ya sean estadísticas o de cálculo, o estas herramientas de visualización de gráficos como el Tableau y el Power BI, que son herramientas específicamente para la visualización de datos. Entonces, tenés por un lado una gama completa de herramientas prefabricadas y otras libres que podés utilizar. Hay veces que crear un software, ustedes saben que crear un software no es tan fácil y de repente usar estas herramientas les puede ser de utilidad. De hecho, hay algo bastante notable. Ustedes tienen en Power BI, para colocar en el dashboard, ustedes seleccionan un gráfico y seleccionan sus datos y automáticamente ya les muestra el gráfico o la tabla de datos que genera. Pero Microsoft no se quedó atrás. Microsoft le agregó dos iconitos. Uno que es con una P de Python y una con una R del lenguaje R. Entonces, dejaron la puerta abierta para poder trabajar con Python y R desde Power BI. Entonces, hay cosas que no puedo hacer con Power BI, pero puedo complementarlas con Python o con R. Entonces, dejo una potente herramienta de poder decidir y poder incrementar la capacidad que no tiene Power BI con programación. Algo importante, si yo quiero usar Python o R en Power BI, tengo que tener instalado en mi máquina el Python o el lenguaje R. Entonces, ese es el primer requisito. Si no tengo instalado, no me va a funcionar. Eso es la única limitación que necesitan descargar de internet y instalar estos paquetes de programación. Estas herramientas más que nada. Entonces, es eso. Bueno, lo otro es documentar y organizar los datos. Cualquier proceso de trabajo requiere una documentación y organizar los datos. Y con más razón para un análisis de datos porque vamos a analizar precisamente eso, los datos. Es importante tener un sistema de documentación y organización de datos para garantizar que sean reproducibles y que sean transparentes. Esto puede implicar mantener un registro detallado de los pasos de la limpieza y transformación de datos, así como guardar una copia de seguridad de los datos originales y los conjuntos de datos modificados. Son más bien recomendaciones, entonces documentar es parte de un proceso que muchas veces por tiempo no se pueden hacer en las empresas, pero es muy recomendable tener bien documentado todo el proceso de lo que vamos a hacer o estamos haciendo. Y los datos, tener todo bien documentado para poder entender eso. Y también
la limpieza de transformación que ya vimos en punto anterior, que se realiza. Y algo muy importante, el tema de la seguridad de datos. Aquí también es importante, acá en este otro punto se considera la ética y la privacidad de los datos. Esto está relacionado en tres cosas importantes. Uno es hacer la copia de seguridad, que es como hacer un backup, ya que, ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando con los datos. Si perdemos los datos, nos quedamos sin nada con qué trabajar. Por lo cual, parte de ese trabajo es guardar nuestros archivos. Por ejemplo, si estamos trabajando en Excel, entonces guardar en la nube una copia de nuestros archivos. Si estamos trabajando con una base de datos, hacer un backup de la base de datos para que no se pierda la información. Entonces, cualquiera sea el medio de almacenamiento, tener una copia de respaldo para que podamos estar seguros de obtener los datos en cualquier momento y en cualquier circunstancia que se puedan dar. Y el otro tema es considerar la ética y la privacidad de los datos. Cuando ustedes hacen la encuesta, o cuando cualquiera hace una encuesta, traten de evitar, en muchos casos, traten de evitar colocar los nombres de las personas. Y si tienen los datos de las personas, hay que manejarlo con ética y debemos manejar esa privacidad de datos, tanto interna como externa. Entonces, por ejemplo, imagínense ahora que nos ocurrió las elecciones y en una boca de urna, creo que no estaba permitido en estas elecciones la boca de urna, pero ¿qué pasaría si una empresa contratada por algún medio de prensa empieza a anotar los nombres de las personas y su intención de voto? Y después empiezan a divulgar esa información, entonces está faltando a la ética y a la privacidad de los datos. Entonces, o por ejemplo, una encuesta en una empresa y quieren saber una encuesta de satisfacción laboral y alguien empieza entonces a ser totalmente negativo. Dice, esta empresa no me gusta, esta empresa no responde, esta empresa no paga bien, esta empresa trata mal a sus empleados. Entonces, fue totalmente negativo su respuesta. Y yo no puedo divulgar quién es esa persona, ni puedo hacer público esa información. Entonces, yo tengo que mantener cierta ética y privacidad de esos datos. Inclusive algunos informes de confidencialidad que se puedan tener con los usuarios o con las personas que se hacen las encuestas. Antes de realizar cualquier análisis, asegúrese de considerar los aspectos éticos y de privacidad relacionados con los datos que estás utilizando. Esto implica garantizar la confidencialidad de la información personal, obtener permisos necesarios de los datos que provienen de fuentes externas y seguir las leyes que se establecen. Entonces, eso es muy importante. Respetar la privacidad de los datos y sobre todo la confidencialidad de esa información, no divulgar ciertas informaciones que puedan dañar la imagen de las personas o que puedan dañar la imagen de las empresas a las cuales están referenciadas. El otro es establecer métricas de evaluación. Como les dije, que hoy en día se usa mucho el KPI, entonces es importante establecer ciertas métricas que nos van a favorecer la evaluación. Por ejemplo, una nota de un examen en una universidad están punteadas desde el valor 0 a 100. Esa es una métrica que se usa para medir la evaluación o el desempeño de los estudiantes. Entonces, ese es un tipo de métrica. Y dentro de una empresa, cuando se le evalúa a un personal, puede ser de 0 a 10, por ejemplo, o de 0 a 100. Entonces, hay que definir métricas. Y definir las métricas o indicadores a utilizar para evaluar los resultados del análisis. Esto puede incluir medidas de rendimiento como precisión, exactitud, taxa de error, correlaciones u otras métricas relevantes que sean coherentes con el objetivo propuesto. Entonces, tenemos que fijarnos a largo plazo, antes de hacer el análisis,
definir ya ciertas métricas de la evaluación del análisis mismo. Entonces decir, con este análisis yo pretendo un 95% de certeza, o puede ser solo 80%, y me queda un 20% de duda. Entonces aquí yo defino esos parámetros, y eso va a depender mucho de la calidad de los datos y de la confiabilidad que yo tengo de los datos. Si los datos son muy vagos, probablemente entonces la información que tenga no sea del 100%, pero si mis datos, o pienso que son más fidedignos, entonces probablemente tenga un 100%. Entonces aquí se establecen esas métricas. Lo otro es establecer estrategias de análisis. Esto implica decidir si se utilizan análisis descriptivos, análisis exploratorios, modelos predictivos, técnicas de minería de datos u otras metodologías que especifican para la selección de técnicas adecuadas según los datos objetivos. Entonces, ahí voy a decidir qué tipo de análisis yo voy a hacer análisis de datos, pero qué tipo yo quiero hacer. Entonces, quiero hacer solamente análisis estadístico, y bueno, y tengo estas herramientas, y me enfoco solamente en eso, que son estos análisis descriptivos. Entonces, puede ser un gráfico de torta, un gráfico de barra, un gráfico de línea. Con eso ya tengo mi análisis descriptivo. O quiero hacer un análisis exploratorio, y bueno, y no voy a entrar a indagar mucho, pero ya por lo menos con algunas informaciones de alguna tabla o de algunos gráficos ya puedo tener esas informaciones aquí. O quiero hacer un modelo predictivo, que generalmente se llama forecast, que es una proyección. Y allí existen varios métodos que se pueden aplicar. Hay una fórmula que se puede hacer a mano que ustedes pueden hacer, o lo pueden hacer en Excel o en otra herramienta o en Python o R, que es básicamente el tema de regresión lineal. El tema de regresión lineal es un cálculo sencillo, pero actualmente ya tienen en Excel. Entonces, ustedes están midiendo ciertos valores y luego pueden medir esa tendencia a 3, 4 o 5 años o a meses. Entonces hacen una proyección. Por ejemplo, tienen informaciones de ventas desde el año 2000 hasta el 2019. Entonces, en el año 2000 vendí esta cantidad, en el año... Es una empresa que vende algún producto. Entonces tienen varios años en su historial. Y con ese historial ustedes pueden aplicar un análisis de regresión, que es básicamente unas elevaciones al cuadrado, y ahí ya tienen, o sea, una fórmula sencilla. Bueno, no se van a recordar así fácilmente, pero si aplican Excel directamente le dan predecir y le dan el rango que quieran medir y les va a traer. Entonces es simplemente utilizar matemática sencilla para poder tener la proyección a n espacios de tiempo para el futuro. Entonces sería un poco como analizar a futuro. Entonces eso es predecir. Y existen herramientas que ya nos facilitan todo ese proceso. No hay que complicarse tanto. Después están los que son hoy en día de Machine Learning o redes neuronales, y enfocan casi lo mismo pero por otro camino. Y a veces puede llegar al mismo resultado o a veces puede variar eso. ¿Y cómo hace una red neuronal para poder evaluar eso? Prácticamente agarra los datos de entrada, los procesa y tiene un modelo de salida y los compara contra ese modelo de salida. Y ahí entonces la red neuronal va aprendiendo y va discriminando y luego va a generar un resultado que es básicamente su predicción. Esa es otra forma de predecir que hoy tenemos. Puede ser que coincidan o no las respuestas, pero son otras herramientas que nos permiten poder predecir. Bueno, y así tenemos estas pruebas estadísticas, luego tenemos esas visualizaciones y nos permiten tener varias estrategias. Hay otras que son minerías de datos o alguna metodología que se usa para el análisis de esos datos. Entonces aquí en establecer la estrategia, es decir, yo voy a hacer un análisis de datos, ¿ok? Y ahora, ¿qué métodos voy a utilizar? Y entonces aquí se decide. Mi herramienta de Excel me permite hacer análisis estadísticos
y análisis de predicción mediante regresión lineal. Y en eso voy a enfocarme. Entonces aquí yo decido que o voy a comprar un paquete que me haga un paquete de un software que me haga tal tipo de análisis. O voy a contratar a algún programador que me genere un programa en Python o en lenguaje R para eso. Okay. Entonces el otro es crear plan de análisis. Esto puede incluir la secuencia de análisis, las pruebas estadísticas que realizarán las visualizaciones que generarán y cualquier otro proceso relevante para obtener los resultados deseados. Entonces, es planificar. Voy a hacer esto en tantos meses, voy a contratar tanta gente. Acá más o menos en el tema de análisis y de planificaciones, acá se ven todos los pormenores que uno va a necesitar, los recursos, los tiempos para esa planificación. Luego se definen los grupos de análisis o segmentos. Entonces, aquí se analiza un poco el tema de las poblaciones y básicamente delimitar a los segmentos que voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, yo puedo irme en la calle y hacer aleatoriamente preguntas a cualquiera que pasen en la calle. Si les va a gustar o no un jugo que voy a lanzar dentro de 3 meses. O una gaseosa que voy a lanzar 3 meses. O si no, me voy, toco el timbre de una casa y consulto al dueño de la casa si le va a gustar o no. Entonces ahí estoy abarcando, preguntando a uno, estoy haciendo un conglomerado que es básicamente una familia. Entonces estoy tratando de delimitar de otra forma. Entonces estoy segmentando mis datos. Entonces definir los grupos de análisis o segmentos. Es importante definir los criterios de agrupación y segmentación antes de ese análisis. Esto puede implicar la división de datos en categorías demográficas, geográficas u otras variables relevantes a la investigación. Entonces ahí puedo decidir, por ejemplo, quiero ofrecer un nuevo producto de jugos de fruta. Y ahí voy a decir Asunción, San Lorenzo. ¿Me enfoco solamente en el Gran Asunción o me voy al interior? Entonces ya estoy segmentando mis datos de análisis. Realizar una variación cruzada. En el caso de usar modelos predictivos, considera realizar una validación cruzada o validación de datos cruzados. Esto implica dividir tus datos en conjunto de entrenamiento, pruebas para evaluar el rendimiento y la generalización de modelos. Bueno, esto se refiere más al tema de redes neuronales. Cuando tenemos redes neuronales, tenemos de un conjunto de datos que ustedes tienen para hacer las pruebas. Imagínense, les voy a decir esto porque más pasa por ahí el tema. Ustedes quieren detectar perros, gatos y monos. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar en 3 carpetas diferentes fotos. En una carpeta van a escribir la palabra monos y van a cargar todos los monos ahí. En otra carpeta van a cargar perros y van a cargar fotos de los perros. Y en otra van a cargar fotos de los gatos. Luego van a generar, le van a decir a TensorFlow que genere un modelo de redes neuronales para detectar perros, gatos y monos. Y le pasan la dirección de esas carpetas. Y generan un modelo que es básicamente un modelo de red neuronal, donde básicamente van a tener una neurona de entrada, una neurona de salida, porque ya es una red neuronal. Una neurona de entrada y una salida ya son 2 neuronas. Y quieren tener 3 de capas ocultas, que entonces ya son, el de capas ocultas están en el medio. Entonces tienen 3 de capas ocultas, 4 con las entradas y 5 con las salidas. Entonces tienen 5 neuronas. Vamos a suponer así, que tengan 5 neuronas. Y esa sea la definición de nuestro modelo a utilizar, 5 neuronas. Y con eso le van a aplicar el Machine Learning y él va a aprender. Entonces va a leer todas las fotos que están en la carpeta de monos, va a analizar sus características y va a registrar en un archivo. Luego hace por el perro y por el gato. Y de ahí él ya va a tener la capacidad de entender si le muestran una foto diferente, si es perro o gato o mono. Pero para que pueda funcionar la red neuronal, necesitan
tener un grupo que es, como dice aquí, a ver, ¿dónde está? Por un dato necesitan tener los datos de validación y por otro lado necesitan tener los datos de prueba. Entonces, se hace un primer recorrido de la red neuronal donde él aprende. Y él ya sabe cómo aprender. Pero ¿qué pasa? Se le hace otra prueba y ahí a eso se le llama prueba. Entonces, verifica si lo que aprendió reconoce. Entonces, se va otra vez a probar en esas carpetas, en unas carpetas que tienen la misma estructura de la primera. El otro tenía monos, perros y gatos. Y se llamaba validación de esa carpeta. Ahora generas otra carpeta donde tenés otras subcarpetas. Son perros, gatos y monos y tenés fotos diferentes. Y él ahí prueba. Se va en la carpeta de monos y él supuestamente ya sabe detectar monos. Y ve cada imagen, y cada imagen que él detecta tiene que ser un mono. Y si él, por ejemplo, de repente en la carpeta de prueba entonces no detecta un mono, sino detecta un perro, él sabe entonces que todo ese proceso de validación que hizo está mal, entonces se puede, ahí por ejemplo te da el porcentaje de lo que él pueda reconocer, entonces en vez de que sea un 100% de lo que de efectividad, entonces tiene un 80% de efectividad. Por eso es recomendable separar los datos en dos grupos, uno de validación y otro de prueba. Eso es lo que se recomienda. Hay algunos casos que algunos omiten el de prueba, pero eso no garantiza que sea tan efectivo. Entonces se recomienda que tengan esos dos. Bueno, eso es con respecto a redes neuronales, esto que estaba mencionando. Entonces, el otro es establecer los criterios de interpretación. Definen los criterios claros para interpretar los resultados de análisis de datos. Esto implica establecer umbrales o valores de referencia. Entonces, tienen eso allí. Entonces, aquí vamos a establecer algunos criterios que vamos a usar para interpretar. ¿Se dan cuenta? Es bastante largo esto. Vamos a cortar cuando terminamos gran parte de esto y vamos a continuar en la próxima clase. Son algunas recomendaciones que se puedan tener en cuenta. Otro puede establecer un plan de gestión de riesgos. Cualquier cosa, entonces, hoy en día se recurre a la gestión de riesgos, que es básicamente analizar qué riesgo tenemos en el proyecto que estamos haciendo. Entonces, acá identificar los posibles riesgos o limitaciones de datos y análisis de desarrollo para un plan y tenemos que hacer un plan para mitigarlo. Por ejemplo, imagínense ustedes tienen 2 días para entrevistar a 100 personas, ¿ok? Y tienen que ir en una plaza pública a entrevistar 100 personas. Y ahí ustedes tienen que prever qué pasa si llueve. Si llueve y si llueve esos 2 días. Entonces, en esos 2 días no van a poder completar las 100 encuestas. ¿Y cuál puede ser entonces un plan de mitigación? Entonces, en esos días que llueve, entonces, en vez de hacer presencial las consultas, entonces podría ser conseguir datos de 100 personas y enviar por correo electrónico. Sería una forma de poder paliar esa falta de información que tengamos. Hay veces, ¿por qué decimos esto? Porque hay veces que esto es un proyecto de una empresa y nos dicen, este producto va a estar, ahora estamos por ejemplo en el mes de mayo, pero este producto tiene que estar a mediados del mes de junio, nosotros ya vamos a lanzar el producto. Entonces la empresa de marketing que va a hacer la encuesta está muy limitada al tiempo de lanzamiento de ese producto. Entonces es crítico los días en que se van a hacer las encuestas. Entonces, ¿qué pasa si pasa una semana sin que yo tenga la encuesta? Voy a estar fallando en conseguir los datos. Entonces, por eso necesito tener un plan de riesgo. ¿Qué pasa si ocurre tal cosa? Entonces puedo hacerlo de esta forma. O puedo
puedo entrar y pagar una cuenta de Zoom y tener acceso a hacer entrevistas de forma online, ya que ya que el tema de la inclemencia del tiempo puede ocurrir. ¿Okay? Son estrategias que se pueden entrar a, a solucionar. Otro es realizar una revisión de literatura, que es básicamente parecido a esta que estaba con el tema del marco teórico ese que estaba definido. Otro es consultar con expertos. Y esto es importante porque muchas veces relacionado con esta literatura, entonces hay veces que no se necesita ninguna literatura porque es una cuestión laboral, pero sí consultar a expertos en alguna empresa. Queremos hacer una encuesta sobre ciertas cosas, entonces me conviene consultar a ciertos expertos para poder facilitarnos el trabajo. Si tiene acceso a expertos en el campo o colegas con experiencia relevante, entonces buscar su opinión y asesoramiento antes de realizar el análisis de datos. Capaz que nos ahorre mucho trabajo saber cierta información. Imagínense que yo trabajo en un hospital y yo quiero hacer un análisis de datos de ciertas cuestiones que tengan que ver con el tema de los médicos, entonces me convendría hablar con los médicos para facilitarme ese trabajo, puesto que yo no soy médico y no tengo todas las informaciones. Entonces, si hablo con un médico me va a facilitar el trabajo para poder encaminar mejor los datos y el análisis de datos que voy a realizar. Puede brindar información válida sobre las mejores prácticas, técnicas adecuadas y enfoques más efectivos para abordar el objetivo de esa investigación. Otra vez habla de planificar y presentación y comunicación de resultados. Generalmente, en la mayoría de los casos, incluyendo las tesis o los trabajos de investigación, ocurre mucho el tema de la presentación y la comunicación de resultados. Entonces, aquí también ya se planifica cuando yo tenga mi análisis de datos, cómo voy a presentar eso, ya sea en una planilla electrónica, en un video, en una conferencia, con los dueños de una empresa. Entonces, ¿qué informaciones voy a presentar y cómo voy a presentar? Entonces, es eso. Ya que un trabajo, aunque sea de trabajo de marketing, esto ustedes van a tener que, o cualquier persona va a tener que presentar esa información. Se llegó a esta conclusión por tal cosa y ahí presentan los gráficos del análisis. Antes de realizar el análisis, considerar cómo se presentará o se comunicarán los resultados. Por ejemplo, voy a hacer esa información en una tabla, voy a colocar en PowerPoint, voy a hacer en Excel, voy a enviar correos. Entonces, ¿en dónde voy a colocar esa información? Esto puede implicar la creación de gráficos, tablas, informes, visualizaciones que sean claras y efectivas para transmitir los hallazgos. Entonces, la forma como voy a mostrar mis resultados es la planificación de la presentación. Establecer cronograma y presupuesto es cuando uno trabaja para una empresa y es una empresa tercerizada el que hace ese trabajo. Entonces ahí necesita establecer cronogramas y cuánto le va a costar eso, ya que hay empresas que no tienen departamento de marketing y van a necesitar hacer, entonces necesitas tener un presupuesto. Evidentemente que si tenés un departamento de marketing dentro de tu empresa es más fácil porque no hace falta que elabores en presupuestos de eso porque a veces son funcionarios internos. Pero si fuera un servicio que hay que contratar o una empresa que va a ser de cero, entonces necesita un presupuesto. De hecho, cuando yo soy un informático y voy a solicitar un análisis de datos, entonces me van a pedir, la empresa donde yo estoy me va a pedir cuánto va a costarte desarrollar entonces tu análisis de datos. Si tenés personal y si tenés recursos no hay problema porque vas a usar interno. Pero si no, vas a hacer cuánto te va a salir un profesional de marketing, cuánto te va a costar un analista de datos, cuánto te va a costar un operador para que te cargue los datos. Entonces, vos tenés que planificar con un cronograma y saber cuánto te va a costar eso. Para que después decirle al dueño de la empresa o a la institución, me va a costar tanto la contratación de estas personas o de esta empresa para hacer ese trabajo. Entonces, o
si vos sos un investigador, entonces te dan dinero para hacer la investigación, entonces necesitas un cronograma y un presupuesto para poder para que te puedan retornar el dinero, porque puede ser que vos utilices tu dinero, pero después la empresa o la institución que te contrata para esa investigación te va a tener que dar dinero, entonces tenés que tener un presupuesto para poder aguantar esos meses que no te van a desembolsar dinero. Otro es realizar la visualización inicial de datos, que es básicamente ese test inicial antes del análisis de datos. Entonces, cuando yo tengo pocos datos, ya puedo hacer gráficos, ya puedo ver ya cómo se va comportando mi dato. No hace falta esperar tener todos los datos y empezar a hacer el análisis de datos. Cuando ya tengo ciertos datos, yo ya puedo ir graficando, ya puedo hacer todo ya para ver si está bien encaminado mi análisis de datos. Otro es planificar la selección de métodos de análisis que ya sabemos, ¿verdad? Cuáles son, si yo quiero estadísticos de regresión o de otro. Entonces aquí yo ya decido qué análisis voy a hacer o con qué modelos voy a aplicar. Considerar el tamaño y la representatividad de la muestra, que básicamente definir el tamaño de la muestra. Hoy en día existen programas que pueden utilizar o páginas web donde ustedes le colocan cuánto es el tamaño de la población, cuánto es el tamaño de la certeza que ustedes quieren obtener y ahí les da a cuántas personas pueden hacer las encuestas. Inclusive entonces es el tamaño o la representatividad de esa muestra. Realizar una revisión y control de calidad de los datos. Ya estábamos hablando mucho de eso, entonces depende de la revisión y calidad de los datos para que tengamos un análisis certero. Considerar los sesgos y la imparcialidad. Reflexionar sobre los posibles sesgos de datos o en análisis los sesgos de selección, sesgo de respuesta o sesgo de medición. Mantenerse imparcial durante el análisis y evitar interpretaciones sesgadas del resultado. Sería no estar en los dos extremos. Por ejemplo, ustedes, si fueran periodistas y son periodistas deportivos, pero ustedes sienten que se sienten más identificados con el Club Olimpia, por ejemplo, sería sesgado, entonces, en un encuentro entre Cerro y Olimpia, entonces dar más énfasis al Club de Olimpia, entonces estás haciendo un sesgo a favor de Olimpia, entonces es eso, o en una campaña política, entonces está partido A y partido B, y vos te sentís identificado con el partido B, entonces estás dando más énfasis a ese partido B, entonces estás creando un sesgo. Cuando vamos a analizar los datos, entonces hay que tratar de eliminar ese sentimiento que uno tiene. Por ejemplo, si uno va a hacer análisis de datos sobre los jóvenes, entonces tratar de, si uno se siente más identificado con una clase social o con un color de piel, entonces, o de alguna raza, entonces tratar de ser lo más imparcialmente posible. Probablemente por nuestra condición de americano, entonces nos sintamos más cómodos con nuestra misma cultura, con personas de nuestro mismo país, pero cuando hacemos un análisis de forma genérica, tendremos que tratar de incluir en todos los sectores de la población que pueden ser inmigrantes asiáticos, inmigrantes americanos y así. Entonces pueden haber de diferentes nacionalidades y tratar de ser lo más justo posible. Eso se refiere también a que cuando ocurren sesgos de datos o a veces, por ejemplo, suele ocurrir mucho, ocurrió con el tema de inteligencia artificial, en el tema de reconocer rostros. Cuando se le entrenó, cuando se hizo un entrenamiento para reconocer rostros humanos, algunos de los que prepararon
las librerías para poder reconocer rostros. Entonces incluyeron solamente rostros de tez blanca y no incluyeron de tez oscura. Entonces solamente las personas que reconocían ese software, entonces mostraba como personas de tez blanca, entonces estaban sesgadas hacia ese reconocimiento. Por eso es muy importante considerar que no existan sesgos y que sea lo más imparcial posible. Bueno, y creo que hasta ahí dejamos. Entonces, eh, vamos a ver esto ya en la próxima clase. Esto ya nos queda entonces para la próxima clase. ¿Okay? Entonces les dejo solamente el tema de estas etapas previas para poder analizar. Entonces, este último, hasta que termine etapas previas, entonces y con este nos quedamos entonces para la clase. Los datos deben estar limpios, más o menos como un resumen ya. Los datos deben estar limpios para que se puedan eliminar los valores atípicos, los valores errados y los valores no deseados, que es lo que ya estuvimos hablando. Estos procesos de limpieza varían según el tipo de datos. Por ejemplo, para dar datos que son cuantitativos, la detección de valores atípicos elimina los valores anómalos de los datos. En tanto, las correcciones ortográficas pueden emplearse para reducir las palabras mal escritas en caso de datos de tipo texto. Son el tema de eliminar los datos que son incorrectos. La inteligencia de negocios es un proceso de análisis de datos basado en agregados, desagregados y medios y segmentación, etc., focalizados en información empresarial. La analítica predictiva es la aplicación de modelos y análisis estadísticos para los pronósticos predictivos. La analítica de texto es la aplicación de la estadística, la lingüística y los modelos estructurales para la extracción y clasificación de texto. Sería más o menos este gráfico, y este está implicando la limpieza de los datos. Por un lado puede ser datos cuantitativos. Entonces, como les dije, si estamos analizando algún valor numérico, como por ejemplo el valor de dólar en Paraguay, generalmente oscila entre 7.000 y 7.200. Ese es el rango que sabemos nosotros que está oscilando actualmente. Pero si yo encuentro un valor de 50.000 de dólares en mi tabla, entonces es un valor atípico y eso que hay que hacer, hay que limpiar. Entonces se puede eliminar toda esa fila que tiene datos incorrectos. Y en el tema de textos, por ejemplo, si tenemos masculino y femenino y de repente escribimos mal eso, entonces también podemos eliminar o corregir eso. Al menos podemos predecir por el nombre de la persona si es masculino o femenino hasta cierto punto, salvo que tenga un nombre masculino y femenino. Hay casos que sí un nombre se presta para ser masculino y femenino, pero en la gran mayoría o son masculinos o femeninos. Entonces es el tema de limpieza de datos. Bueno, y esto ya es un poco para el tema de análisis. Acá ya entramos entonces. Entonces hasta acá llegamos y continuamos la próxima. Cuando pueda entonces le subo los materiales para el examen y cuando pueda entonces le hago un video para explicar un poquitito con más detalle lo del trabajo práctico. Entonces leyendo ya van a poder entender lo del trabajo práctico, pero igual para que no haya dudas quiero hacer un video y les quiero mostrar por ejemplo que tienen que poner en una de las casillas para que puedan entender. Bueno, entonces nos encontramos la próxima clase, subo este video y nos vemos la próxima clase. Algo importante, están habilitadas las semanas empezando después de la primera parcial. Ya hay trabajos prácticos de vuelta y están habilitados para que ustedes puedan entregar para las personas que todavía no han entregado, entonces tienen todavía tiempo para poder entregar. Cualquier cosa me pueden escribir, no sé si les dejé ahí el WhatsApp
o me pueden escribir en la plataforma y cuando pueda entonces les respondo cualquier inquietud que tengan o si no pueden hacer el trabajo práctico pueden consultar ahí. La idea es que puedan tener los puntos necesarios para poder entregar en, en fecha que les va a servir 10 puntos de trabajo práctico. Muchas gracias entonces y nos vemos la próxima semana.